Seguimos haciendo Caracol, agradecemos la sintonía, como todos los jueves de hecho. Queremos abordar en esta parte del programa, ya desde ahora hasta el final, el vía crucis que pasa las familias, que pasan los pacientes de IPS. Como decíamos y recordábamos, Juan, que una cuestión que no es nueva, una cuestión que de hecho ya es habitual, una cuestión que ya no es solamente la excepción, es hoy la regla. Familiares que tienen que estar en la intemperie en días de lluvia, esperando algún reporte de sus familiares que están dentro en algún tipo de terapia o en algún tipo de atención médica, cuando que por otro lado también se prioriza, por ejemplo, construcciones para que la lluvia no estropee los vehículos de las autoridades, por decirlo de alguna forma. Los familiares en intemperie, las autoridades cubriéndose. Y es solamente para dar algunos de los ejemplos. Otra de las cuestiones que se hace cada vez más habitual es el requerimiento, la exigencia a los propios familiares sobre insumos básicos, Juanqui. ¿Cómo puede ser que siga siendo 2022 y la prioridad para IPS o la exigencia de IPS a los familiares sea que compren guantes, que les pidan comprar jeringas, cuando debe ser un insumo que tiene que tener un hospital público de por sí? Exactamente. Y aparte que nos contaba una familia a través de un correo que le están pidiendo, por ejemplo, a una familia, tres cajas de guantes. 3 cajas de guantes quirúrgicos por día. Cada caja tiene 100 guantes. ¿En qué procedimiento se pueden llegar a gastar 300 guantes por día en un solo paciente para que una familia sea la que esté poniendo? Además, nosotros accedimos con el equipo de producción de Caracol, gracias a una fuente interna del Instituto de Previsión Social, a la lista de insumos y medicamentos con stock cero en el IPS. Y estamos hablando de cosas tan básicas como diclofenac, Ricky. Lo primero que te dan cuando tenés un poco de dolor de cabeza o un poco de fiebre es diclofenac. Y diclofenac no tiene el IPS. Diclofenac, paracetamol, entre otros los insumos que habíamos recibido. O sea, uno si va y no hace falta ir muy lejos, sale acá al lado nomás del país y relata este hecho que estamos relatando hoy, de que vas a un hospital público y no encontrás algo para el dolor de cabeza. No es lo que se ríen en tu cara, lloran por no saber cómo es que un hospital público puede tener esta falta de insumos tan básicos. Y lo peor de todo esto es que uno diría, bueno, es porque no hay plata en el IPS. Y la cuestión es que no hay plata, hay demasiada plata en IPS, porque todos los meses se nos da cuenta a todos los trabajadores para aportar. Pero ¿dónde se va esa plata? Se va, por ejemplo, a servicios de limpieza, en los que el IPS pretende gastar 20 millones de dólares solamente en un llamado, en 2 llamados en realidad, 109 mil millones para servicios de limpieza, pero otra vez 38 mil millones de guaraníes, Ricky. ¿Para qué? Para comprar desinfección prolongada. ¿Acaso la limpieza no debería encargarse ya de la desinfección? Entre otras cuestiones, por ejemplo, el año pasado nomás, en plena pandemia, el IPS insistió no una, sino 2 veces con adjudicar a una empresa para la compra de un software solamente para el Alto Paraná por 6 millones de dólares. 20 más 6 son 26 millones de dólares ya en solamente dos tipos de servicios diferentes. A eso es donde se está enviando la plata del Instituto de Previsión Social que aportamos Ricky, aporto yo y aporta todos los que están al otro lado de la pantalla. Vamos a este material que preparamos. Un resumen sobre los millonarios despilfarros, Ricky, ¿te parece? Los millonarios despilfarros del IPS. Si hay algo a lo que están acostumbrados los asegurados del Instituto de Previsión Social, es a las carencias absolutas. Es que los asegurados no cumplen, no aportan y solo piden beneficios. No. Esperen, no es así. El IPS lleva décadas sometido a manejos absurdos, arbitrarios y abusivos por parte de quienes deberían cuidar de lo que aportan trabajadores y empleadores. La previsional se convirtió en una caja sin fondos para clanes políticos que benefician a amigos, empresas sancionadas y a otras denunciadas por severas irregularidades. Todo ante la mirada impávida de la ciudadanía que sabe lo que pasa, pero que se olvida hasta que llega el momento de la necesidad. La previsional se maneja como si no existiera necesidad alguna por parte de sus asegurados.
Si no, es cuestión de revisar apenas las llamativas compras que realizan los administradores del dinero de los trabajadores. Mientras los asegurados sufren la carencia de medicamentos e insumos, además de largas esperas para conseguir atención, el interés del Consejo de Administración del IPS está centrado en la compra de millonarios y llamativos productos y servicios. Porque son millonarias y llamativas las compras que se han sucedido en los últimos años en el Instituto de Previsión Social. Solo para servicios de limpieza, la compra de un software, arreglos de calles y contratos a abogados externos, la previsional destinó unos 80 millones de dólares. Limpieza, desinfección, pavimento, sistemas informáticos e insumos de pésima calidad. La lista de compras millonariamente llamativas que realizó el IPS a lo largo de las últimas administraciones es extensa. Todo mientras medicamentos e insumos médicos básicos escasean en el vademecum de la institución. El Consejo de Administración, encabezado por el colorado Vicente Bataglia Araujo, pretende gastar más de 147.000 millones de guaraníes, unos 20 millones de dólares, en dos llamados para adquirir servicios similares. El primero de los llamados es el que figura con el ID 404.218. El proceso figura con el título Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS ad referendum 2022. Para esta compra, la previsional pretende destinar unos guaraníes 109.382 millones. Mientras en una licitación el IPS pretende comprar servicios de limpieza, en paralelo lleva adelante otro con la finalidad bastante parecida. Se trata del proceso con el ID 404.692. Allí, la previsional pretende destinar más de guaraníes 38.081 millones para servicios de desinfección prolongada. Curiosamente, el IPS realiza continuamente compras de acetaldehído, un desinfectante que podría ser utilizado por el servicio tercerizado de limpieza para la desinfección. Según consta en la base de datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, apenas el año pasado la previsional realizó una compra similar. La compra apareció bajo el ID 390.340 en la web de la institución. En mayo del año pasado, la previsional gastó 73.364 millones de guaraníes. En apenas 12 meses, el servicio sufrió un aumento de más de 30.000 millones de guaraníes. En ese entonces, la previsional adjudicó a Potí S.A. y a Alberto Raúl Palumbo Saldívar. Este último es representante legal de la primera, pero se presentó también a título personal. Palumbo es amigo del actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. En 2019, se publicó que el segundo del Ejecutivo utilizaba una casa del empresario ubicada a cuadras de Emburú Villaroga como sitio de escape y oficina alternativa. En 2020, todavía bajo la administración de Andrés Kubetich, el IPS pretendía gastar unos 179.000 millones de guaraníes para la compra de servicios de limpieza. La pandemia y los cuestionamientos hicieron retroceder a la institución en sus intenciones. La reducción del precio que se dio para el llamado del 2021 hace todavía más llamativo el millonario monto que inicialmente se pretendía destinar en el 2020. La licitación de 2018 para la compra de servicios de limpieza para el IPS fue duramente cuestionada por supuestos direccionamientos. Entonces, estaba al frente de la previsional Benigno López, actualmente uno de los vicepresidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El costo del contrato por el servicio de limpieza del IPS pasó de 16,4 millones de dólares en 2016 a nada menos que 27,4 millones de dólares en 2018, en 2 años. Entre 2021 y 2022 incrementó 30.000 millones de guaraníes. Desde 2016 hasta hoy, el IPS destinó unos 63 millones de dólares solo a los servicios de limpieza. En la larga lista de compras millonarias, innecesarias y direccionadas, aparece por ejemplo el intento de adquirir un sistema informático por 6 millones de dólares en plena pandemia.
Contrataciones Públicas decidió la nulidad de todo el proceso licitatorio por el cual el IPS entregó en 2 oportunidades un contrato a la firma Green S.A., propiedad de Hugo Wilson Armoa. La institución ignoró abiertamente informes de la Contraloría General de la República que advertía de direccionamientos en el primer intento de compra realizado en mayo de 2020. El informe había sido enviado al IPS ya el 3 de diciembre del 2020. A pesar de las advertencias de la CGR, la previsional, encabezada entonces por Andrés Gubetich, decidió adjudicar casi 20 días después a la misma empresa. El proceso nunca fue investigado por las autoridades de la institución. En plena crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, el IPS decidió contratar una treintena de abogados externos. De acuerdo con documentos publicados ya el año pasado, estos profesionales costarían a los aportantes de la previsional un total de 2.250 millones de guaraníes. A ello hay que sumar que ahora la institución pretende gastar 8.000 millones de guaraníes para arreglar sus calles. Solo con estos ejemplos se evidencian despilfarros de casi 80 millones de dólares en los últimos 6 años. Y la lista es todavía más extensa. Mientras se suceden estos despilfarros, los asegurados deben sufrir. La falta de medicamentos, insumos y reactivos laboratoriales es un problema histórico en el IPS, donde los asegurados padecen la carencia crónica de fármacos que deben adquirir en farmacias privadas, pagando de sus bolsillos millonarios montos en el afán de salvar de la vida a un ser querido. El equipo de producción de Caracú pudo acceder a una lista proveída por fuentes internas de la previsional. El documento revela que el IPS tiene stock cero de 164 medicamentos, algunos de ellos sumamente básicos, como diclofenac, paracetamol y antigripal. Faltan, además, biológicos del esquema regular de vacunación aplicados a los recién nacidos. La previsional también carece de incontables insumos para tratamientos básicos o de complejidad, como hilo y gasa médica para las cirugías. Es así que el personal de salud, según ellos mismos denunciaron, deben incluso improvisar elementos como aerocámaras. Uno hasta querría pensar, después de escuchar tanta carencia, que el IPS sanciona duramente a las empresas que incumplen. Pero la verdad es que no, que benefician a empresas amigas. Para muestra, un solo caso. A pesar de que hace ya casi 2 años la firma Eurotec S.A. incumple en la entrega de insumos para el servicio de hemodiálisis del IPS, el Consejo de Administración de la Previsional no solo no cancela el contrato firmado con la empresa, sino que pretende otorgarle un salvavidas adicional. El plan había sido frenado en marzo pasado. Sin embargo, el Consejo de IPS tratará el caso en su sesión de mañana. Eurotec S.A. es propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagollano y Carlos Borrell. Es una de las 2 empresas del denominado Clan Ferreira que protagonizaron el escándalo de los insumos chinos que debían ser entregados al Ministerio de Salud Pública en plena pandemia. El IPS entregó en 2020 un contrato de guaraníes 32.000 millones para la adquisición de insumos para equipos de hemodiálisis para su hospital central. El llamado figura bajo el ID 366-476 y la adquisición es en carácter de comodato. En su momento, la Dirección de Contrataciones Públicas decidió abrir la investigación y suspender el proceso luego de sucesivas protestas. Sin embargo, la previsional decidió seguir con el proceso. El Consejo de Administración del IPS decidió adjudicar a 2 firmas, Eurotec S.A., propiedad del Clan Ferreira, y al consorcio Douglas Renal, conformado por las empresas Chacoí Industrial y Comercial S.A. y Laboratorios Douglas S.A., y representado por Claudio Escobar. La adjudicación a Eurotec S.A. fue por guaraníes 19.881 millones y al consorcio Douglas Renal por guaraníes 13.254 millones. Casualmente, ambas empresas ofertaron los mismos productos, todos con registro sanitario a nombre de firmas del Clan Ferreira.
Un archivo remitido por funcionarios del servicio de hemodiálisis revela que los incumplimientos por parte de Eurotec S.A. iniciaron ya en el 2020. La situación empeoró ya el año pasado, de acuerdo con los reclamos del personal de blanco de la institución. El 28 de junio del 2021, desde el Servicio de Nefrología, remitieron una nota en la que señalaron la llamativa cantidad de tapas de bidones de los concentrados ácido y bicarbonato de la marca Imprazol que vienen averiadas dentro de las cajas cerradas. En esa misma nota, señalan que ya habían conversado verbalmente sobre esta situación con Óscar León, uno de los representantes de la empresa. Otro archivo que forma parte del expediente revela la pésima calidad de los equipos que fueron entregados por el clan Ferreira al IPS. Llama la atención que para ser equipos relativamente nuevos, con poco uso, hemos llegado a tener el 50% de ellos descompuestos, afirma una nota remitida por el Servicio de Nefrología a representantes de Eurotec. La calidad de los equipos no es buena, agrega línea más abajo, y sostiene que el personal encargado de la asistencia técnica y mantenimiento no cuenta con la debida capacitación que se requiere para dar respuestas a las necesidades de la previsional. Y mientras tanto, los asegurados sufren carencias básicas y todos preferimos callarnos. ¿Cuánto más durará esta indolencia? Seguimos en esta edición de Caracú. Recién veían un resumen, al menos pequeño, de los últimos despilfarros, de los últimos años que se han dado en el IPS. 20 millones de dólares solamente para servicios de limpieza, cuando de hecho tienen su nómina funcionarios encargados de limpieza, por ejemplo. Y cuando ese servicio es entregado a empresas que fueron denunciadas por explotación laboral, entre tantas otras cosas. 6 millones de dólares para un software. Vigilancia, videovigilancia, otros 2 millones de dólares. ¿Para qué, Ricky? ¿Son realmente esas las prioridades del IPS? ¿No debería ser asegurar los fondos jubilatorios y los fondos de salud? Es realmente una caja chica en la que se está metiendo mano, y casualmente el presidente del IPS, Ricky, suena como posible candidato a senador para el año que viene. Estamos en un año electoral en donde vemos este tipo de necesidades y nos volvemos a preguntar, como solemos hacer en cada edición, las preguntas que resuenan en nuestra cabeza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los familiares y los pacientes asegurados de IPS van a tener que pasar sufrimientos vía crucis cuando necesitan acudir a la salud pública? ¿Hasta cuándo se le va a pedir a los pacientes mismos, ni siquiera dar, pedir que tengan que comprar por día una caja de 100 guantes? ¿Hasta cuándo se le va a pedir que sean ellos los que se encarguen de los gastos de los insumos básicos de las operaciones que tienen que tener en urgencias, cuando eso debería ser una regla, eso debería ser una norma del Instituto de Previsión Social de poder ofrecer a los pacientes a sus propios asegurados? Tenemos que cumplir, Juanqui, con una breve pausa, no sin antes recordar nuevamente a la audiencia que puede seguir en todas las redes a Caracú TV. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. También estamos, por supuesto, en YouTube, donde pueden seguir el canal y ver en todas estas plataformas las ediciones de Caracú. Nosotros vamos a la pausa. No se olviden, 0976-952-531, la línea de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Pausa, la última de la noche, y enseguida volvemos con el tramo final de esta edición.